mensajes que tengamos pendientes. No, hasta la siguiente semana. En 2 semanas es el jueves de oración. Los jóvenes ya están alistándose ahora sí para el campamento del siguiente mes, ¿o no? Sí, ya están, sí, ya se ven más sonrientes. Sí, bien. Y los hombres todavía falta, pero créanme, en un ratito estamos en octubre y ya para irnos a León a compartir con los demás varones en la conferencia de hombres, ¿sí? Bien, pues hoy vamos a continuar con el capítulo 23. Sé que lo iniciamos la semana pasada con los primeros 3 versículos que tocamos en el último tema del capítulo 22, pero vamos a comenzar desde el versículo primero en Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 36. Vamos a estar hoy, pero vamos a leer una parte, ahorita que me digan que ya están ahí. Digan amén. Y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. ¿Ya estamos ahí? Bien. Dice de la siguiente manera. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre fiel, te doy muchas gracias, Señor, porque nos permites hoy estar aquí y porque también, Señor, pusiste en nuestro corazón el querer y el hacer y venir a buscarte, Señor, tanto a alabarte como, Señor, a reconocer que eres nuestro Dios y quien nos puede guiar cada día, dar consejo, consolar, fortalecer, animar, Señor, pero siempre en ti, siempre en tu palabra, Señor, siempre en el nombre de Jesucristo. Y en ese mismo nombre, Señor, oramos hoy. Amén. Bien. La semana pasada terminamos con el gran mandamiento, ¿no? Y de quién es el Hijo del Cristo. Y hablábamos que no puede haber un- una fe verdadera mostrándose sin un amor real a Jesucristo. Simplemente no puede existir. O sea, no hay un cristiano que diga, soy cristiano, pero no amo tanto a Jesús, a Dios. ¿Por qué? Porque no es posible. Es un requisito indispensable y no se puede lograr con el hecho de yo querer, sino por el hecho de tener el Espíritu Santo en mí. ¿Sí? ¿Puedo yo amar a Dios si está el Espíritu Santo en mí? Puedo querer amarlo, pero si no está el Espíritu Santo en mí, no voy a entender ni cómo amarlo. No voy a entender lo que les decía, cada día, cada pensamiento, cada acción, cada palabra tuya, suma o resta en cuanto a tu relación con Dios. Y no es para que estemos asustados y viendo qué es lo que hacemos y no hacemos, sino que manifiesta tu fe en el Señor. ¿Sí? Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas y enseguida amar al prójimo sí se puede, pero amar al prójimo, pues muchos saben amarlos a su manera, pero amar al prójimo sin amar a Dios se puede no de la manera que Dios quiere, pero sí se puede disimular o se puede aprender a hacer cosas, porque todos podemos aprender a hacer cosas y parecer cristianos, perfectos, así. A mí no me falta ni el Espíritu, o sea, no me falta nada. Ya ves que dice que todo se completa en Él, lo que nos falta. Pero
realmente no podemos sin Dios primero en nosotros, sin tener ese llamado a salvación, a santidad. No podemos. Tenemos que tener el Espíritu Santo que lo deposita Dios en cada uno de nosotros en el momento de creer en Él. Y a través del Espíritu Santo las cosas pasan. ¿Sí? Batallas y demás, sí. La carne está aquí, si no, ya no estaríamos en este lugar. Pero el corazón va tendiendo a inclinarse ya más hacia Dios, ya no es, ya empieza a dejar ese engaño total que era antes, ¿no? Que está corrompido nuestro corazón. El mío no va a decir alguien, no, no, todos. Dijo Dios que todos. Así que todos. Y ahí llegamos a esta parte cuando comenzamos la semana anterior, al tema de que se manifiesta de esta manera el amor a Dios en que el hecho de que conoces y haces, conoces de acuerdo a la palabra y haces de acuerdo a la palabra. Pero como dice aquí, hay que tener cuidado de aquellos que te dicen, te enseñan, pero no hacen de acuerdo a lo que están enseñándote. ¿Por qué? Porque esto termina siendo, y ese capítulo de hoy, hipocresía en todo su esplendor. Y lo malo es que muchas veces hacemos lo mismo. Sabemos lo que dice la palabra, enseñamos lo que dice la palabra, pero no hacemos de acuerdo a lo que dice la palabra. Y aquí Jesús sigue reconviniendo a todos los que enseñaban la palabra, sobre todo. Sí, no los que seguían porque ellos estaban finalmente a expensas de lo que les decían que tenían que hacer. Y el punto es que ya no les enseñaban solamente lo que aprendían, como dice aquí en el versículo 2 en la cátedra de Moisés que estamos hablando, es como si dijeras tú, iban a la universidad para estudiar los escritos de Moisés, la ley completa, ¿sí? Entonces, dice, sí, escúchalos porque tiene su mérito haber estado estudiando y aprenderlo. Escucha lo que leen, pero no hagas como hacen ellos, porque si no concuerda lo que te están leyendo con lo que están haciendo, ahí es donde tú tienes que entender qué está pasando aquí, o tienes que ponerte a dudar, como los de Berea. ¿Recuerdas los de Berea que hacían? ¿Quiénes son esos? No, aquellos hombres que escucharon a Pablo y escuchaban la predicación del Evangelio, y lo que hacían ellos no decían, ah, sí es cierto, es verdad, todo lo que dice Pablo es absolutamente verdad. No, o sea, ellos se iban a los rollos, a los escritos, a ver si era cierto lo que les estaba contando Pablo. Y que cuando veían que era real, o sea, entonces tiene todo el sentido. Jesús es el Cristo. Sí, en Él vamos a creer, en Él tenemos que creer. Y de esa manera dejamos guiar nuestra vida a través de su palabra. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer todos, y esto es lo que venimos a hacer como iglesia. Porque el tema es, otra vez, hipocresía, ¿qué? Un pecado muy usado, ¿sí? ¿Por quiénes? Por todo mundo, por todo mundo. No, yo no, diría un pastor, vas a añadir más pecado a tu pecado, mejor no mientas, ¿verdad? Entonces, deja que Dios nos hable, deja que Dios nos hable, y seamos prudentes para escuchar, como también eh, buscando sabiduría de lo alto para que Dios nos dirija. ¿Sí? Les decía la semana pasada, no quiero empezar con regaños, no son regaños. Dios nos exhorta. Es un libro para salvación, ¿sí? No para hacernos sentir bonito, sino para rescatarnos de las garras del infierno y de la perdición. Para eso es. Y lo bonito se siente cuando ya nos sentimos en el gozo de Él, que estamos seguros en Él, que ya podemos decirnos somos salvos. ¿Por qué? Porque creímos en Jesucristo, porque su Espíritu Santo está en nosotros, porque de Él nos prometió vida eterna, y nosotros desde hoy sabemos que es una promesa que se va a cumplir. Pero así como que un libro muy, muy, muy romántico no es. Sí, al contrario, es muy duro. El libro de la Biblia es muy, muy fuerte. Si lo ves como está escrito, es fuerte, porque es para salvarnos de las garras del infierno. ¿Sí? Entonces, continuamos. ¿Qué es lo que vamos a tratar? Vamos a tratar básicamente
La hipocresía hoy la va a manifestar Jesús a través de diferentes formas, a través de diferentes manifestaciones en que lo estamos haciendo todos, porque nos podemos ver reflejados con los apóstoles y decíamos, qué bonita, ay, yo soy como Tomás, a veces hasta que no veo, no creo. No, no, nos vemos más bien como los fariseos, los escribas, los sacerdotes que estaban a veces atacando hasta la obra de Jesús. Por eso él mismo lo mencionó, que no hay pecado que no pueda ser perdonado excepto uno, ¿la? Contra el Espíritu Santo, que es el final, a final de cuentas, el menospreciar la obra de Dios, ¿sí? Por eso se los dijo en el momento en que decían que el demonio los echaba fuera por el poder de Satanás, ¿sí? Y dices, ¿cómo puede estar peleando Satanás contra Satanás? Esa es una blasfemia, a final de cuentas, es Dios el que lo está haciendo, ¿sí? Entonces a eso se refiere. Pero te digo, comienza de esta manera. Todos han escuchado, les han hablado a ustedes de la palabra de Dios, pero no es solamente hablar, es ver. Y no, no que tengamos que juzgar a las personas, porque podemos tener errores, podemos equivocarnos todo el mundo. Pero una cosa es, como lo dice en capítulo 3 de Primera de Juan, la primera carta de Juan, una cosa es que te tropieces y otra cosa es que practiques el pecado. Una cosa es que caigas y otra cosa es que te mantengas haciéndolo y que ya nos volvamos tan tradicionales que voy a la iglesia pensando que ahí tengo que, como digo, tradicionalmente lo hacen, es poner mi pecado, pedir perdón y a la siguiente semana caer en lo mismo, llegar a hacer lo mismo. No, no, es precisamente el arrepentimiento se ve de esta manera, cambiar de dirección en cuanto a mis pensamientos pecaminosos. Pero ya Dios ya me mostró que esto está mal. Tengo que darle para el otro lado, apartarme de eso. Dirían, aplicar la de José. Simplemente el pecado se presenta, yo corro, ¿sí? No, no puedo dejarme caer en tentación. Tengo que buscar a Dios, permanecer en Cristo. Sí, con Él, si permaneces en Él, todo va a estar bien y entonces va a tener sentido lo que vamos a estar viendo. Y bueno, digo, nuevamente vamos en el versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y aquí comienza a darnos un ejemplo acerca de todo esto que está mencionando él, que no te, que te digo, no, a veces no entendemos la intensidad de lo que está confrontando, pero está realmente enfrentándose a la muerte en todo momento. Y sabemos que Jesús a eso vino, a morir por el pecador, a derramar su sangre como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero de todos modos nos deja ver la maldad del ser humano donde nosotros estábamos antes, porque también nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Señor ya nos rescató. Entonces, dice, vean cómo se ve esto cada día y confrontándolos a ellos mismos, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre sus hombros y de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Les ha tocado eso en alguna iglesia en la que han estado? Que de repente cosas que tú no veías en la Biblia, o tal vez hasta después de que saliste de la iglesia te diste cuenta que no conocías bien la Biblia y no sabías que eso que te pedían hacer, que ser casi, casi bueno, esto sucedió en California, si aquí está pasando, esto no es actual que quieran que seas casi casi el chofer de alguien y a nosotros nos llamaban y decían, "Oye, estoy trabajando. Bueno, cuando termines de trabajar, pero no eran ni siquiera el pastor, eran personas que tenían ya cierto liderazgo y dicen, creo que esto no es muy bíblico, no es muy sano, no, no era bíblico, ni muy, ni poquito, ni mucho, pero al principio no sabes y tú confías en lo que te están enseñando los demás. Pero la verdad de la relación cristiano con Cristo está en la Biblia, ¿sí? Porque todos, nuestro corazón tiende
a equivocarse muchas veces. Algunas deliberadamente, otras eh, realmente por errores, pero tiende a equivocarse y necesitamos buscar a Cristo para que nos reenfoque otra vez al camino correcto. Entonces, atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Hay quienes, o sea, yo sé que te has enterado de muchas cosas seguramente a lo largo de tu vida como creyente, pero las cargas como el hecho de estar dando ciertas cantidades a la iglesia para que construir, para hacer y demás, y a veces no se ve nada, ¿sí? Ahora te recuerdo, ofrenda a la iglesia es bíblica, pero ya de ahí la carga al creyente de ciertas cosas específicamente, mm, pues ya no es bíblico. Tiene que ser como Dios propuso en el corazón de cada quien, en ese sentido. Pero también el hecho de a veces, te digo, casi tener a la gente como servidores de uno y no de Dios. Y tenemos que enseñar que todos somos siervos de Dios, ¿sí? Todos somos siervos de Dios. Pero dirían en algunos reportajes o de índole cristiana, porque hay unos muy buenos y sanos. Lo malo es que se ha corrompido incluso el hecho de las noticias cristianas, ¿sí? Al paso de estos últimos 15 años ha pasado de todo. Pero que hablan acerca de que a veces las iglesias, por ejemplo, que predican prosperidad, te recuerdo esto antes de hablar de la iglesia de prosperidad. Yo te he dicho, cualquier iglesia que predique primeramente el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo, si la obra a través del Espíritu Santo, las verdades incambiables de la palabra, no importa que bailen, no importa que prediquen algo más después, pero que sea lo primero Jesucristo, no puedo, o sea, realmente tenemos que dejarle en las manos de Dios la dirección de ellos. Pero si ya no es Jesucristo, la guía de la iglesia, si no es lo que se predica, no es la muerte y resurrección de Jesucristo cada semana, porque te digo que una encuesta que hubo, perdón que esté cruzando algunas cosas, pero que una encuesta que hubo una vez que preguntaron a muchos pastores que qué era lo más curioso que les había preguntado a los congregantes, o que les habían reclamado, y uno dijo, lo que me hizo reír mucho fue, Dios, ya nos has predicado mucho a Jesucristo, ¿cuándo vas a predicar de otra cosa? Pues, pues nunca, pues nunca. Si realmente eres fiel, nunca. Y vas a predicar muerte y resurrección cada semana. De una u otra manera tienes que anunciarlo, porque esa es nuestra base de fe. Si no está eso presente en nuestro corazón, créeme, todo lo demás puede salir sobrando. Pero mientras estemos bien firmes en la obra de Jesucristo, todo lo demás tiene sentido. De otra manera, se pierde nuestro objetivo. Así que por eso te lo menciono. Entonces dice, este es el fin por lo que hacen estas cosas. De versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias. Sus filacterias eran las cajitas que ponían en la frente o aquí los brazos que tenían escritos partes de la ley de Moisés. Y ya lo hacían como a veces que dices tú, ah, qué bonito se ve ese detallito, ah, pues me gusta más y lo pongo más grande, y al ratito es un cinturonzote, al ratito un sombrerote, ¿no? Ellos ya traían cajas grandes para que se les notara más la espiritualidad que manifestaban a través de esas cosas, y dices, pues no es como eso lo que tiene que manifestar que tú eres espiritual, sino el que nos amemos los unos a los otros. ¿De qué manera? Como lo dice Dios. Sí, cuidando unos de otros, tratando de no dañar a la otra persona, sí, estando para servirle a los otros personas. Te digo personas porque no te quiero decir hermanos, porque tiene que ser no solamente a los hermanos, sino al prójimo, sí, a todo mundo.
Las filacterias, y tienen los flecos de sus mantos también, como las bolitas que tenían los mantos que usaban para la oración, que cada vez también eran más grandes. Y dices tú, muchos decían, wow, mira qué espirituales, por tener bolas más grandes, por tener cajitas más grandes, y el corazón, ¿dónde está? Porque a final de cuentas, la hipocresía como pecado es un problema del corazón, como prácticamente todo lo que nos separa de Dios, un tema del corazón, un tema de enfocarme en mí, en mis necesidades, en lo que yo quiero, independientemente de lo que Dios decida o quiera para mí, ¿sí? Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y vemos en la carta a Santiago que también viene él hace esa anotación y que dice o sea, que ya tienen prácticamente apartadas, compradas ciertas sillas y a los que no son tan pudientes, o sí, así directamente, los dejaban hasta atrás. Esto no es amor a Dios en ningún lado. Porque tenemos que entender que somos iguales delante de Dios. Todos somos iguales, nos ve iguales, aunque nosotros hagamos diferencia. Y ese es, si tú sabes y sientes que no eres igual a otra persona, bueno, esa es parte de que estamos en la carne. Sigue la carne estorbándonos para muchas cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida, pero tenemos que hacer morir la carne para que podamos ver la obra de Dios en nosotros. Y las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen rabí, rabí, el reconocimiento de la gente. Y a veces estamos en esa condición también. Como cristianos y como cada quien en lo que hace, ¿sí? Recuerdo el pastor Miguel Núñez, también de República Dominicana, él decía, como él es médico también, que él tenía lleno de su título y sus diplomas y todos los reconocimientos que había tenido. Y un día Dios le mostró que eso era solamente vanagloria de la vida y que eso era para él, eso es lo que él buscaba que lo respaldara. Los quitó todos. Se enfocó, pues, cada vez que te enfocas más en Jesucristo y que lo conoces más, comienzas a darle menos peso a las credenciales que la vida te ha dado y comienzas a respaldarte más en la obra de Jesucristo. Porque al final de cuentas eso es lo que pesa en nuestra vida. Eso es lo importante, es lo que nos va a hacer cambiar, es lo que nos va a hacer ganar las batallas que están por delante, la obra de Jesucristo, pero la muerte y resurrección para darme vida eterna y toda la instrucción que me da para vivir día a día en Él. Pero me puedo ver como estos hombres. No, no se trata de esto, hablándole a sus discípulos. No se trata de que te vean, de que te busquen hacerte reverencia. No se trata de que seas tú el centro. Se trata de que Él sea el centro. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro. ¿Quién dice ahí que es? El Cristo. ¿Qué significa Cristo? Mesías, ¿y qué más? El ungido, ujú, sí, él es el nombre que Jesús es Salvador, Cristo el Mesías, el ungido, el enviado, ajá. Entonces, él lo está diciendo, uno es vuestro maestro, el Cristo, que es quien el que está hablando en este momento, en ese momento. Sí, y todos vosotros sois hermanos, a final de cuentas, todos son siervos, todos son hermanos, están en la misma situación delante del Cristo, del Mesías. Así que hay que poner atención a lo que el maestro tiene que decir. Dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y tal vez has escuchado acerca de la
paternidad, maternidad espiritual que lo manifiestan en algunos lugares. Y es que mi madre espiritual, es que mi padre espiritual, no hay tal cosa, ¿eh? Se escucha a veces muy bonito, pero no hay tal cosa. No hay tal cosa. El único Padre eterno, celestial, es Dios. ¿Sí? ¿Por qué te digo que no hay tal cosa? Y dirías, bueno, es que ¿qué tiene de malo que diga yo que mi madre espiritual a través de ella creí, mi padre espiritual a través de él creí? Bueno, sí tiene, porque no creíste a través de ellos, creíste por la palabra de Dios. Él es el que depositó el Espíritu Santo en ti. ¿Utilizó a una vasija? Sí, lo utilizó como nosotros utilizamos un vaso, ¿sí? Para poner agua, lo puedo poner en cualquier otro, pero no tiene peso el hombre en la mujer. En cuanto a la obra de Dios, es Jesucristo, el único. ¿Sí? Entonces, tal vez, no recuerdo si fue alguno de ustedes que me dijo acerca de eso, pero ya lo habíamos visto desde hace tiempo, pero es que así es. Tenemos que tener cuidado en poner los ojos en el hombre, porque ¿sabes qué? Me enfoco más en escuchar el consejo de mi hermano, que cuando llegan las situaciones complicadas, no tengo recursos para pelear la batalla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me he enfocado más en lo que el consejo que me da mi hermano, mi hermana, piadosamente. A veces con muy buena intención. Pero si no es de la Biblia, no me va a servir de la manera en que me serviría, o que me debe servir el consejo de Dios, que me va a dar paz sobre todas las cosas, que esa paz que el mundo no conoce y esa paz, sí, que el mundo no da, no la conoce y que sobrepasa todo entendimiento. Pero si yo busco al que sí la da, ahí yo voy a estar seguro. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Lo del Padre es una cosa, maestros, pues sí, hay muchos, pero también igual maestro como figura total y autoritaria en cuanto a lo que tú crees o lo que tú piensas o haces. Ese solamente es Dios. Sí, Él es el pastor, el buen pastor, pastor de las ovejas. Él es el Cristo, Él es el maestro, Él es todo. Aunque utiliza otra vez a los seres humanos que Él llama, los prepara para canalizar su palabra también. Y después de esto, te digo, esto es una confrontación directa en cuanto a que no busquemos nada para nosotros en cuanto a reconocimiento, sino para Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, que así es como se manifiesta el amor, sirviendo a los demás. ¿Recuerdan el pasaje que leímos también de Romanos 13 la semana pasada? El que precisamente no matarás, no hurtarás, no todo lo que es la ley se resume en amarás al prójimo como a ti mismo, porque dice, una persona que ama, esto es parafraseado, pues no busca dañar a la otra persona. Al contrario, ¿sí? No que sean los mejores amigos, pero sí que no busques dañar, sino al contrario, estar para ellos en caso necesario. ¿Por qué? Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pero sigue la confrontación acerca de la hipocresía. Y te digo, aquí habla con los fariseos y los escribas, pero créeme, o tal vez ya está, te diste cuenta, o sea, la hipocresía es muy, muy, muy utilizada por toda la gente. ¿Qué es la hipocresía? Me faltó decirte. La hipocresía es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen. Los sinónimos más directos utilizados para expresar este comportamiento son falsedad, fingimiento, doblez, insinceridad. Cuando dices insinceridad es también mentira, ¿no? Digo, insinceridad y cinismo. Cómo bíblicamente el tema del fariseo se volvió como fariseísmo, el tema de que el fariseo buscaba, según eso, con manifestar mucho celo para la ley,
y para Dios. Sin embargo, cambiaba la forma de ejecutar su forma de ver la ley. Y eso es el fariseísmo, o sea, realmente torcer las reglas a final de cuentas. Se utiliza a menudo para referirse a una hipocresía religiosa o de falsa moral, el fariseísmo. Entonces, continuamos con el tema. Dice en el versículo 13, comienzan los ayes. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar los que están entrando. El corazón de mucha gente es llamado a llegar a los pies de Cristo, pero cuando se topan con aquellos que en vez de presentarles la palabra y enseñar la palabra como es, la palabra es para vida eterna. Comienzan con este tema es que ahora tienes que hacer, ahora tienes que decir, ahora tienes que ir, ahora tienes que cargar, ahora tienes que bajar, en vez de esto es lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Esto es lo que dice, y de esta manera se ve, amando al otro, estando para el otro, sirviendo al otro, sí, si hay alguna necesidad, puedes hacerlo, sírvele, si puedes, si no puedes, ora por esa persona, cómo tratar a los enemigos, sabes cómo tratar a los enemigos, eh, orar por ellos, si te quitan algo, dejárselos, qué hacer. En cuanto dependa de ti estar bien con quién, con una persona, dos personas o con todos los hombres. O sea, todo lo que dice la Biblia comienza a tener sentido. Pero dice aquí, ni entran ustedes, ni dejan entrar. ¿Por qué? Porque les estorban en el conocimiento y la manifestación de las verdades de Dios, que es lo que tenemos que animarnos a hacer. Vivir de acuerdo a lo que escuchas hoy, vivir de acuerdo a lo que escuchas mañana, vivir de acuerdo a lo que toda tu vida como creyente has escuchado. Y no solamente, hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer aquello. No, Dios te va dando a través de su palabra la forma de guiarte en la vida, en tu familia, como padre, como hijo, como esposo, como esposa, ¿sí? Como empleado, como jefe, de todas las maneras. No hay concesión para nadie, nadie puede brincar o cambiar lo que está escrito para manifestar la honra a Dios, el exaltarlo a Él a través de lo que hacemos, en casa, en trabajo, en escuela, en todos lados, ¿sí? Es, se trata de hacerlo ver bien a Él, ¿sí? Que vean quién es Jesucristo, quiénes somos en Él, ¿sí? De eso trata la palabra. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Dice, qué bárbaros todo lo que hacían antes. Créeme, hay lugares donde lo siguen haciendo. Dejan a la gente sin nada, prometiéndoles cosas que Dios no les dice en su palabra y dejan a la gente sin nada o muy mermados en cuanto a la economía también, sobre todo cuando hay cierto abuso porque las personas tienen alguna enfermedad física, tienen alguna enfermedad mental, tienen algún tema de depresión que también es una enfermedad y son fácilmente presas de engaños o susceptibles a manipulación fuerte y lo hacen. Y creo que la mayoría hemos escuchado de casos de estos, ¿sí? Pero les dice, ay de ustedes, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, aquellos que hacen todo esto. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un proselito y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Los invitas a que sean parte de lo que tú crees, o bueno, los invitaban a ser judíos, a judaizar, al final de cuentas,
según ellos están judaizando, pero haciendo de acuerdo a lo que ellos hacían, no lo que la palabra o lo que el Antiguo Testamento, sobre todo en la ley, decía, ¿sí? Sino que más lo desbloqueaban el conocer la verdad de Dios para que pudieran acercarse confiadamente como Jesucristo nos abrió las puertas y ya nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia y nosotros pensamos que para pedir, no, para encontrar misericordia, primero que nada, pero podemos entrar directo. Y ellos no les enseñaban a ser religiosos, ¿sí? O manifestar ese fariseísmo, les digo, que los engancha en creer que hacen lo correcto cuando los están, los están alejando del Creador. Hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Pero el problema lo manifestó Pablo cuando le escribió a Timoteo, raíz de todos los males es, ¿qué? El amor al dinero. Dice, él lo dice, pues cuánta gente no se ha perdido en todo el tiempo de la existencia, se han perdido por causa de las riquezas. ¿Cuántas personas no han caído, incluso habiendo estado considerados como ejemplos de cristianos, y han caído debido a las riquezas? Y este es el problema de toda la vida. Empezamos a tener dinero, nos empezamos a desviar hacia el dinero. Es, gracias Dios porque me das todo este dinero, lo tengo que cuidar y pues empiezo a dejar a Dios a un lado. Y ahora sí, cuidado porque muerdo si se acercan, ¿eh? Muerdo, ¿sí? Pero es porque Dios me lo dio y lo tengo que cuidar de esta manera. No, no, ten cuidado de eso. ¿Qué hacían ellos en ese tiempo? Y fíjate, el corazón estaba en las riquezas. ¿Qué hacían? Bueno, te digo, para tener ese dinero, agarraban al animal más flaco, le decían, este ya está autorizado por nosotros para que lo puedas entregar como sacrificio, ya no necesitas ir a traerte tu animal gordito, bonito, sin mancha ni defecto, sino que te vendo este por tanto. Y entraba el dinero. Y era realmente, los ojos están puestos en las riquezas. Y muchas veces, sobre todo tradicionalmente, se ha creído que podemos dar a Dios algo para que Él nos dé. Y nosotros damos a Dios cuando damos, ya sea el servicio, ya sea la ofrenda, ya sea el tiempo, porque Él nos dio todo a nosotros. ¿Sí? Todo nos lo dio. Entonces ¿qué más puedo darte, Señor, que no me hayas dado tú? ¿Qué más? Si tú me lo has dado todo. Pero lo que llama la atención es aquí cómo manejaban esas cosas, ¿no? Es que no puedes orar por el altar, tienes que orar por lo que está arriba, que es lo que vale, porque el altar nadie se lo va a llevar. No, no, es el corazón es engañoso, realmente sí lo es, ¿sí? Pero la hipocresía a veces no la consideramos de esa manera. 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Cuál qué es? La justicia, la misericordia y la fe. ¿Esto era necesario?
sin hacer, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ojo, la, la menta, el eneldo y el comino ya eran plantas que prácticamente tenían en el jardín, ¿sí? Que podían tomarlos, sembrarlas, poner las semillitas ahí. Ya les estaban pidiendo el diezmo incluso de eso. Imagínate contar las semillitas aquellas, ¿no? Ay, caray, ¿cuántos son? 89 semillas, ¿cuántos son? Bueno, tengo que partir la otra semillita, pues, tengo que dar 8 semillitas y ¿dónde está el enfocar a esa gente precisamente en la justicia, misericordia y fe? Cuando dice al final, no era necesario, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, no quiere decir que se tuviera que diezmar precisamente esas cosas. Ya se habían ido hasta ese extremo. Realmente eran los campos de cultivo lo que tenían que entregar como ofrenda en cuanto a diezmos, primicias y demás, todo como estaba en la ley. Sí, o sea, las grandes cosechas. Pero ya se habían ido a lo mínimo sin entender que se trataba de el corazón. ¿Para qué eran esos diezmos que entregaban los en el Antiguo Testamento en Israel? ¿Recuerdan? Para sostener a los que se encargaban, sí, de todo lo referente al tabernáculo y todo lo referente a Dios. Los que cargaban, los sacerdotes, el sumo sacerdote, las familias de ellos, todos ellos recibían de todos los demás el 10%. Entonces todos tenían un 100, le daban el 10% y ese 10% iba sumando para todo lo que se utilizaba en los levitas en ese tiempo. Y esta era la forma de hacerlo. Es una forma de tributar y mantener el orden porque los levitas, hasta a final de cuentas, se encargaban del servicio a Dios por los que no lo podían hacer. Pero todo se va desvirtuando al paso del tiempo. Todo se va desvirtuando. Y comienzan a no, vamos a diezmar también esto, vamos a diezmar también aquello, como en aquellos tiempos aquí en México que, digo, ¿de dónde sacamos más recursos? ¿De dónde sacamos más? Las ventanas, vamos a cobrar también por las ventanas. No, pues imagínate, ya las casas eran un cajón, ¿sí? Tal vez se metían así por una rendijita debajo para no pagar nada. ¿Por qué? Porque cada puerta, cada ventana, cada cosa se iba acumulando impuesto. ¿Por qué? Porque sí, el gobierno de los impuestos hace todo lo que se necesita y pues, sabemos que muchas cosas más pasan, pero se hace lo que se requiere en la ciudad. Sin embargo, ese era el punto. Ahora, el punto era mantener el corazón confiado en Dios y mantener la justicia, la misericordia y la fe. Porque cuando le enseñas a alguien a no matar, también entiendes que tal vez hay razones por las que en tu corazón quisieras acabar con alguien, pero que tienes que ser como Dios. Porque yo también estaba dispuesto a ir al infierno y Dios me rescató a través de Jesucristo. Y así es como tiene que ir cambiando nuestro corazón, la fe en Él. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. O sea, si querías hacerlo, estaba bien, pero lo primero era la misericordia, la fe, se me fue la última palabra, justicia. La justicia que es de Dios, no la nuestra. Guías ciegos que coláis el mosquito y traigáis el camello. Esto es bien curioso. A nosotros seguramente algunos de la edad contemporánea nos tocó que cuando se sacaba agua del pozo, ponías la manta encima para echar el agua y que se colara y que quedara la tierrita, los animalitos encima, y ya el agua saliera limpia. Pero todavía la tenías que hervir, pero qué flojera. Así no la tomábamos, ¿no? Bueno, dice, ok, este es un ejemplo, una hipérbole, como lo manifestaba Jesús, de lo que están haciendo. ¿Se fijan? En las cosas pequeñitas, pero las cosas grandes las están haciendo porque el camello era un animal inmundo y casi como el mosquito era un animal inmundo. Entonces, dices, te fijas en el mosquito, pero el camello no lo tomas en cuenta. Y, sí, lo dice, y tragáis el camello, no que necesariamente que estuvieran comiendo eso. Es como cuando habla acerca de que qué difícil será para un rico pasar por el ojo de una aguja, de una aguja.
que quien dice que era una puerta, yo digo que era una aguja realmente, ¿sí? Entonces, a eso se refiere, en que a veces ponemos atención en cosas que no tienen importancia como creyentes en la fe y nos dejamos de lado lo que verdaderamente importa, el cuidar el corazón del otro, ¿sí? Ayudarle a reenfocarse en Jesucristo, a tener nuevamente esa relación que tal vez ya se perdió o no se ha tenido de una manera correcta con Él. Por eso seguimos batallando como cristianos o como cristianos seguimos batallando día a día con el caminar de la vida. Y vemos los problemas como si fuera lo último que fuera a pasar y ya nadie los pudiera resolver cuando Dios dice que para Él nada es imposible. Pero el requisito es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. A los que aman a Dios. Porque te digo, lo decimos ya como una frase, como un cliché, pero realmente es a los que aman a Dios. Posiblemente no lo estoy amando de la manera, todo lo bien que debería hacerlo, pero mi corazón lo está buscando, sigue siendo confrontado cada día por su palabra y voy caminando. Eso es válido. Te digo, ya que si me la paso practicando cada día el pecado, pues eso ya es otra cosa. ¿Sí? Ya esta es otra cosa. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo nos vemos los domingos cuando vamos a la iglesia? ¿Sí? Dice, pues usted quién sabe, pero nosotros sí bien. Y bueno, diría, bueno, ese es el punto. Esto es ya, no lo digo con mala intención, no. O sea, el domingo qué bueno que vengamos de alguna manera queriendo dar buena impresión para con Dios. No es para con los hermanos, créemelo, para con Dios. Al lugar que fueres, dice un dicho, a lo que vieres, pero finalmente, ¿cómo está mi interior? ¿Cómo está mi corazón? No en las batallas que estás peleando. Todos tenemos una batalla, todos, una chiquita, pero todos la tenemos. De parejas, de hijos, de trabajo, de vecinos, de lo que sea. Todos tenemos algo. Pero ¿cómo está mi corazón lidiando con esas cosas? Estoy realmente buscando a Dios para que Él intervenga en esa situación que ahorita me tiene desesperado, enojado, triste, cansado. ¿Cómo está mi corazón? Por fuera me veo bien, qué bueno, pero por dentro, Cristo me puede hoy, si me llama el Señor, Jesús ya me presentó santo y sin mancha.
o ya me volví a dar una revolcada, como dice también Pedro. ¿Cómo estoy por dentro? Dirían por ahí, se vale llorar, se vale, sí, se vale llorar. O sea, cuando hay temas en nuestra vida que necesitan ser tratados por Dios, no podemos endurecernos como que para no mostrárselos ni a Él. ¿Por qué? Porque es que yo confío en Dios y no puedo llorar porque si yo estoy con Él, ¿cómo voy a poder llorar por alguna causa que sí se vale? Sí se vale. Se vale clamar a Dios con llanto, con lágrimas. Se vale confiar y no doblarse tampoco. Sí, pero que siempre estés confiando en Él. ¿Cómo está adentro mi corazón? Te digo, los problemas todos tenemos. Las situaciones todos vivimos en este mundo. Sabemos que unos días van a ser buenos, otros días van a ser malos. A veces vamos a estar aquí, a veces vamos a estar aquí. Otros vamos subiendo y con dificultad, pero vamos avanzando, vamos a avanzar. Los días, como en Eclesiastés, siguen pasando, ¿sí? Pero ¿cómo estoy con Dios? Porque ya todo esto tiene que caer en mí. Ay, qué malos eran los fariseos y los escribas, ¿sí? Qué hipócritas. Pero ¿cómo estoy con Dios el día de hoy? Porque a Dios me lo puedo presentar bien bañadito y hasta perfumadito. Pero Él ve adentro, Él dice que Él pesa los corazones. Y Él no rechaza, así hayas hecho lo peor o pensado lo peor, Él no va a rechazarte si llegas con un corazón, dice, contrito y humillado. Un corazón que quiere realmente ser restaurado en Él, o guiado por Él, o animado por Él, o consolado por Él. No lo va a rechazar, pero necesitamos reconocer nuestra condición cada día. Sí. Es que el otro me hizo, la otra me hizo, es que lo me dijeron, es que ese patrón que tengo, es que no estamos hablando ni de la otra, ni del otro, ni de los hijos, ni de las hijas, ni del patrón, estamos hablando de ti, de ti. ¿Cómo estás tú con Dios lidiando con esto? Porque podemos estarnos viendo de esta manera. Es que yo sé que tuya es la venganza y va, pero Señor, te pido que te vengas rápido. ¿En serio? ¿Cómo está mi corazón? Eso no es correcto. Sí. Es cuando dice, mira la venganza, yo pagaré. Déjame eso a mí. Y tal vez esa persona llegue a los pies de Cristo, como ya les he contado casos, ¿sí? Y nosotros como Jonás, porque ya sabía yo que tú le ibas a perdonar, que no ibas a hacer nada. Pues bueno, la misericordia va primero, porque nosotros recibimos esa misericordia. Pero ¿cómo está nuestro interior? ¿Cómo está mi mente, mi corazón con Dios el día de hoy? Porque tal vez estamos utilizando también un pecado muy usado. Y te digo, deja tú que los demás se den cuenta o no. Se trata de Dios. No se trata de mí, no se trata de tu hermano, no se trata de los vecinos, se trata de Dios. Y queremos ver la mano de Dios obrando en nosotros, fuera máscaras, abrirnos delante de Él, que nos limpie, que nos lleve a restauración completamente, que podamos, porque nosotros, por ejemplo, en esa última parte que lee que dice, el que dicen estos hombres, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Te he platicado, si nosotros hubiéramos estado en Israel en ese tiempo, tal vez hubiéramos empezado a gritar, suelten a Barrabás, y al ratito, ay, ¿por qué murió Jesús? También hubiéramos participado de lo mismo, porque ese es el corazón del ser humano. Pero Dios nos llama a arrepentimiento, nos llama a salvación y nos llama a limpiarnos completamente.
y a poder reenfocar nuestro corazón al de Él para poder hacer esos cambios que digo yo, Señor, es que ¿por qué no pasa? Pues en el momento en que tú te arrepientas y que comiences a actuar de manera, o a vivir de manera en como yo te estoy indicando, las cosas vas a verlas diferentes. No que vayan a suceder diferente inmediatamente, sino que vas a verlas de manera diferente. Una cosa es yo estar tratando de tener el control de todo y otra cosa es yo sé que Dios está en control. Ya, yo sé que Dios está en control. No me voy a sentar a ver todas las maratón de alguna serie nada más por verla, sino que voy a hacer lo que tengo que hacer, lo que me indique Dios que tengo que hacer, dejarme guiar por Él y confiar en que Él va a tener el resultado final. Amén. Terminamos, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, yo os envío. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y bueno, ya no te voy a hablar de historia porque parece ser que a lo que se refería lo que pasó en el año 70 después de Cristo, cuando invadieron Jerusalén y destruyeron todo y saquearon todo. Pero a Jesús fue en esa misma semana que lo mataron, que él se entregó y murió por nosotros, pero de ahí a los enviados, a la mayoría empezaron los mártires a suceder de nuevo, a morir en el nombre de Jesús. Iban y predicaban las buenas nuevas de salvación y terminaban muertos, mostrando el corazón del ser humano. ¿Sí? ¿Qué hay en nosotros? ¿Cómo estamos nosotros con Dios hoy? Haz una pregunta, esa pregunta dásela día tras día tras día. ¿Cómo está mi corazón con Dios? ¿Lo tiene Él en control o ya le he como que quitado las riendas así de poquito a poquito? Déjale las riendas de tu vida a Jesús. Él sabe mejor que tú cómo llevarlas. Amén. Vamos a terminar en oración y en la última alabanza. Dios y Padre eterno, te doy gracias por este tiempo, Señor, en tu palabra, recordándonos, Señor, que no somos lo fieles que a veces creemos ser, pero sí nos llama, Señor, a creer en el que nunca va a dejar de ser fiel y poner nuestras manos en tus manos, nuestra vida, Señor, para dejarnos guiar por ti, limpiar por ti, santificar, Señor, en tu palabra, Señor, justificarnos en Jesucristo. Padre, gracias, Señor, por tu amor en Jesús. Gracias por darnos cada día una oportunidad nueva de llegar a ti, a tus atrios, a tu templo, a tus pies, Señor, y buscar la misericordia, Señor. Y más allá, recibir todavía más, recibir tu gracia completa y total. Dios, que aprendamos a vivir de tu mano, Señor, caminar contigo, a pelear la buena batalla de la fe con toda tu armadura. De la única manera en la que vamos a poder salir adelante. En este mundo, sabemos está caído, pero que tú ya venciste, Señor. En el nombre de Jesús, amén.